pausa. Estamos con el doctor Sergio Pereira. Siempre es bueno tener de amigo un doctor, claro, por todas las cosas. Él me decía que era médico de zona. Sí, general de zona. General de zona. Yo no digo esa palabra general porque me trae malos recuerdos. Sí, medio conflictiva la cuestión. Claro. Pero él está junto a nosotros y tú estás trabajando en el consultorio Jorge Sabat. Sí, exactamente. Ya. ¿Hace cuánto tiempo ya? Ya estoy a punto de cumplir un año. Ok, vienes de Santiago. Sí, vengo de Santiago. Sí. Okay. Oye, vamos a conversar sobre un tema no menor que tiene que ver con la tuberculosis junto a Sergio, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto. ¿Qué es la tuberculosis en sí? Mire, en realidad esto es una enfermedad que es muy importante que la población tenga un poco de consideración, porque de partida es una enfermedad que la gente cree que ya no existe. ¿Ya? En el fondo se considera que esto es una enfermedad que es más que nada como de países, no sé, con muy malos índices de sanidad, o países poco desarrollados, países como África, no sé, países africanos, ¿cierto? O Haití, o no sé, algunos países que en general se ven como en menos, se podría decir, pero en realidad la tuberculosis está presente, es una enfermedad súper, o sea, es poco prevalente en realidad, pero lo que más importa es que la población sepa cuándo sospecharla para que consulte, porque hoy en día tenemos una pesquisa que está más o menos baja justamente porque la población no piensa en eso, nunca piensa que podría ser baja, pero a nivel nacional o regional. ¿Qué pasa? Que hoy en día la incidencia de tuberculosis es de 5 habitantes de 5 pacientes cada 100.000 habitantes. En el fondo es claro, poco, se podría decir. Pero ¿Y en nuestro país influye cada región o no? Sí, la zona, el clima. Hay diferencias, pero no tan significativas, pero hay diferencias según región. Okay. Ahora, ¿qué es lo que más me importa? Que quede claro cuándo sospecharla, o cuándo el paciente debería empezar a consultar, ¿cierto? La idea es que aquí hay un concepto desde el punto de vista de la tuberculosis que es el sintomático respiratorio. Ya uno habla de un sintomático respiratorio cuando un paciente lleva con tos con flema por más de 2 semanas. La idea es que ojalá podamos sensibilizar a la población para que cada vez que tengamos un paciente, una persona que tenga tos con flema por más de 2 semanas, vaya a su médico o incluso en realidad cualquier profesional. Porque la idea es que el programa de tuberculosis en Chile es un programa súper importante, porque ha dado las herramientas para que la baciloscopía, que es el examen inicial con el cual se descarta tuberculosis, pueda ser incluso solicitada por cualquier profesional. No es necesario que un médico la pida, en realidad. La puede pedir enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, incluso técnicos paramédicos, cualquier tipo, cualquier persona relacionada con la salud puede pedir la baciloscopía para poder descartar esta enfermedad. ¿Esto está dentro del auge o no? Es que no es parte del auge, de hecho se podría decir que es incluso mejor. ¿Ya? En el fondo, cualquier paciente, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su previsión, puede acceder al programa de tuberculosis en el sentido de, para poder costear lo que es su diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, absolutamente todo. Todo es gratis, independientemente si es chileno o no es chileno. Lo que importa es que viva aquí, ¿cierto? Y que busque atención en un lugar, o sea, puede ser privado o público, da lo mismo. Está todo cubierto. ¿Y cómo se contagia uno, doctor, de esta? La tuberculosis es una enfermedad que, o sea, de partida, hay muchos tipos de tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis más importante por su relación con el contagio, ¿cierto? La tuberculosis pulmonar, que representa aproximadamente el 80% de todas las tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria, que es el bacilo de Koch, ¿cierto? Que esta bacteria usualmente el 80% de las veces se localiza cuando se produce la infección en el pulmón, ¿ya? La importancia de la localización pulmonar es que es esta la que es la principal contagiosa. Como el bacilo se ubica en el pulmón, ¿cierto? Los pacientes que empiezan a toser o estornudan comienzan a contagiar, ¿cierto? Esta bacteria hacia el resto de la población. Entre el 15 y 20% de otras tuberculosis, puede haber tuberculosis en el cerebro, en las meninges, en el riñón, en realidad en todas partes. También está la tuberculosis diseminada. Entonces, pero aquí a nosotros, ¿qué es lo que más nos importa? La tuberculosis pulmonar, porque esta es la contagiosa, esta es la que puede llegar al resto de la población y significar, y es el motivo por el cual hoy en día es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Y cómo se contagia uno? ¿Vía aérea? Vía aérea, principalmente por las gotitas, por la saliva, ¿cierto? Que está contagiada, y por la flema, en el fondo, que tiene esta
Oye, estamos con el doctor Sergio Pereira hablando sobre este tema de la tuberculosis acá en Mañana de Noticias del Conquistador. Veamos un poquito los síntomas para uno darse cuenta, porque muchas veces uno tose por nervios. Claro, claro. Está medio asustado, va a algún lugar y claro, como su pequeño tic. Justamente de ahí va la importancia, porque que es un sintomático respiratorio, o del punto de vista de tuberculosis, sí, ¿cierto? No es un paciente que tose nomás, es un paciente que lleva más de 2 semanas con tos con flema. ¿Ya? Entonces, y constante, en el fondo, no es como que, claro, que tuvo un día tos con flema, después se le pasó 2 días, después volvió, no. Aquí en el fondo es un cuadro de 2 semanas que no ha parado de tos con flema. Eso es como el primer síntoma. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene una tuberculosis ya avanzada, ahí aparecen más síntomas, y de hecho como el más característico es como la tos con flema y con sangre, con ¿cierto? Sangre, como que en general la población cree, ya tengo tos con sangre, recién ahí como que se imagina la tuberculosis. Claro. Pero en realidad la idea es sospecharla mucho antes que eso, porque ya cuando llegamos a la fase, el nombre clínico de esto es la hemoptisis, cuando hay tos con sangre, ¿cierto? Ya estamos tarde ya. La idea justamente es identificar esta enfermedad mucho antes de esto. También si nosotros presentamos estos síntomas, si alguna persona que nos escucha hasta ahora de la mañana y se da cuenta, claro, que tiene estos síntomas ya un poco graves, porque tose todos los días, por las noches, constantemente, y fuera de eso tiene lo que usted decía, el tema de la tos con sangre, complicado. Otros síntomas que también pueden haber ahí, puede haber decaimiento, sudoración nocturna, a veces puede haber un poco de fiebre, malestar general, pero como le digo, estos son síntomas en general que son más bien larvados, y lo que más importante, y quería quedar más en consideración en la población y me interesa sensibilizarlo, es en relación a la tos con flema por más de 2 semanas. Y lo grave es que él puede contagiar a toda la familia, claro, ¿no? Súper contagiosa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En caso de que llegase a ocurrir esto, que tenemos un paciente que tiene un tos con flema por más de 2 semanas, tampoco la idea es que, claro, todos salgan corriendo y todo, porque si tenemos, no sé, si tenemos si agarramos una población de todos los pacientes que tienen tos con flema por más de 2 semanas, un muy pequeño porcentaje va a tener tuberculosis, y lo más probable es que sean otras causas. Pero la idea es descartar esto, porque esto es una enfermedad muy contagiosa que puede generar muchas muertes. Hoy en día en Chile se diagnostican entre 2.000 y 2.300 casos de tuberculosis. Sí. Hoy en día en Chile se diagnostican entre 2.000 y 2.300 casos de tuberculosis al año. ¿Ya? Por lo menos en mi consultorio, por ejemplo, el año pasado, el 2016, diagnosticamos 11 casos de tuberculosis. ¿Ya? En general, la tuberculosis se cura. ¿Ya? Se cura una vez que uno inicia el tratamiento, uno logra la cura en más del 90% de los casos. ¿Ya? Pero si es que no se cura, ahí está el problema. ¿Y se puede volver a adquirir también o no? Claro, se puede volver a adquirir. Entonces, por eso aquí la idea es que esto es una enfermedad que genera muchos gastos públicos en relación a sus complicaciones principalmente. Y la idea es que también tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y para el resto de la familia. Y lo más importante es que es tratable. No es una enfermedad que uno diagnostica y no puede hacer nada al respecto, sino que es una enfermedad que tiene mucho peso si no se maneja. Y por eso la idea, entre antes la descubramos, menor es la probabilidad de que se contagie y disminuye obviamente la cantidad de posibles pacientes. Y doctor, ¿y ahí se trata a toda la familia? ¿Qué pasa? Si hay un adulto mayor que tiene este problema y está con los nietos, está con sus hijos. ¿Qué pasa? Ahí lo que hacemos cuando tenemos un paciente, un caso índice, lo que se hace es hacer un estudio de contacto. ¿Ya? Entonces tenemos un paciente, un caso índice, en primera instancia lo que se hace con la baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía primero? Definamos que es la gran herramienta que tenemos como país para identificar esta enfermedad. La baciloscopía es un examen en el que al paciente, en el momento en que se le solicita, se le pide que tosa y que genere flema, ¿cierto? Y que bote la flema en una placa. Luego esta flema va a ir a un laboratorio especializado que queda en el servicio de salud y que ahí se ve y se busca el bacilo de Koch, que es la causa de esta enfermedad. ¿Ya? Luego, primero al paciente se le pide muestra inmediata, como le digo, se le pasa otra ¿cuál es la palabra? Otra placa para que vaya a su casa y que al día siguiente cuando despierte genere otra flema y la bote ahí. Y luego va a ir a dejar al día siguiente. En el fondo usamos 2 muestras de flema para poder encontrar la enfermedad. Y también estas se van a cultivo después. Entonces, es una baciloscopía. Y de ahí se trata al resto Entonces, ¿qué pasa? En la baciloscopía vamos a ver también qué tantos bichos hay. Entonces va a depender un poco de eso. ¿Eso implica también? Sí, también tiene una relación, pero
y qué tantos bichos hay nos dice qué tan contagioso es el paciente. Puede ser, ya. Okay. Entonces también, y algo que se hace a todos los pacientes independiente, a todos los contactos, independiente de qué tan bacilífero sea, se hace algo que se llama estudio de contactos. ¿Ya? ¿Cómo se define un contacto? Tenemos dos tipos de contactos. El contacto intradomiciliario, que son las personas que viven con él, que a ellos a todos se les hace estudio de contacto. ¿Ya? Que se le vi va a depender si es que es mayor de 15 años, pero hay un montón de especificaciones que no vale la pena ahora mencionar, pero se hace un estudio de contacto a todas las personas, a todos los que viven con ellos, y también están los contactos extradomiciliarios, que son aquellos que pasan más de 6 horas con el caso de índice al día, y también se hace estudio de contacto, y a estos pacientes después se les puede dar un medicamento para evitar la... Doctor, ¿y aquí hay rango de edad o no? ¿O toda persona puede adquirirlo? ¿Desde un año? Desde el principio. O sea, por lo mismo hay otra parte, otra arista muy importante que es parte del programa es la vacunación de la BCG. Nos ubica esta vacuna que todos tenemos, que cuando nacemos nos vacunan al tiro, que nos genera como en general esta cicatriz media fea, ¿cierto? Ya, esa es la BCG. Esa es la vacuna de la tuberculosis. Esta vacuna no evita que tenga la enfermedad, sino que protege contra casos que son súper fuertes, que la tuberculosis diseminada y la tuberculosis cerebral. Nos protege contra eso a los niños, hasta los 15 años. Entonces después con el tiempo deja de tener un poco tanta efectividad. Oye, es importante también recalcar que este examen es totalmente gratuito. Todo es gratis en en el programa, absolutamente todo. La vacuna, el tratamiento, el seguimiento. Cuando tenemos un paciente con también estudio de contactos, todo es gratis. Todo está cubierto por el gobierno. Claro. Es mejor que el auge, mejor que todo en ese sentido, porque el auge igual tiene ciertas especificaciones que a veces sí, a veces no, ¿cierto? Aquí no, todo está cubierto. La idea es que, como le decía antes, esto es un problema de salud pública a nivel mundial. Y es muy importante mantenerlo todo, ¿cierto?, bajo el seguimiento. Doctor, también sabemos que la tuberculosis ahora está más latente por el tema de las personas que han llegado de otros países, los haitianos, un ejemplo, que son países que está presente la tuberculosis. Claro, efectivamente Chile está dentro de los países en Latinoamérica en el que la tuberculosis es menos frecuente. Entonces, en el fondo, si nos comparamos con otros países en los que no es tan más frecuente, uno podría decir que los otros, claro, son más peligrosos. Y de hecho, igual se considera dentro como factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo para tener tuberculosis, y en realidad son poblaciones en las cuales tenemos que hacer y aumentar los esfuerzos para poder encontrar esta enfermedad, están los diabéticos, los alcohólicos, los pacientes, la población presidiaria, las personas que vienen de países con una tasa alta de tuberculosis, como bien decía, Haití, uno de esos países, Bolivia también uno de esos países, Perú también uno de esos países, hay países de África también. ¿Qué más? Los alcohólicos, los diabéticos, las presidiarias, los adultos mayores de 65 años que 65 años. Sí, que están en estas casas de reposo, ¿cierto? Sí, en hogares. En hogares, en el fondo cualquier tipo de lugar que tienda a la... ¿Cuál es la palabra? Cuando están muchas personas en poco espacio, se me fue la palabra. En lugares donde hay poco espacio. Que están todos agrupados, ¿cierto? Se me fue esa palabra. Pero eso, o sea, hay ciertas poblaciones de riesgo en las cuales nosotros nos metemos más e intentamos, pero en realidad esta es una enfermedad que puede ocurrir independientemente de la... ¿Y es de fácil tratamiento también o no? O sea, el más del 90% se trata efectivamente. Ahora que el tratamiento es fácil, no es fácil. Hay un tratamiento que dura como 6, o sea, dura 6 meses, de hecho, mínimo. Dura 6 meses, al paciente se le pide... No es corto, no es corto, dura 6 meses porque esto es una bacteria bien especial allá. Es una bacteria que tiene muchas defensas, se podría decir, es muy rebelde. Claro, y lamentablemente cuesta que lleguen los antibióticos ahí, al tejido donde está afectado. Entonces, el tratamiento es bien largo y por un lado, claro, al paciente se le pide que venga todos los días, porque el tratamiento uno no se lo pasa al paciente para que se lo tome en la casa. Tiene que ir todos los días al consultorio a buscar la pastilla para dárselo. Y doctor, ¿y esto no se puede prevenir? ¿Así? Es que la vacuna es lo que más se puede prevenir. Claro, pero la vacuna te dura para siempre, ¿no? Dura 15 años solamente. Pero y como le digo, lo que hace es prevenir son las formas agresivas y más peligrosas de tuberculosis. No previene todo tipo de enfermedades. Sí, o sea que siempre va a estar presente. Por eso la idea siempre es la consulta precoz. Es como el resfrío la cosa. Claro. Por eso la idea siempre es la consulta precoz. Ahora, se estima de que casi 1/3 de la población mundial estaría infectada por el bacilo de Koch. Ahora, ¿qué pasa?
menos del 10% de ese 30% va a generar la enfermedad a lo largo de su vida. Entonces, puede que muchos estemos infectados, pero que como tenemos las defensas bien, ¿cierto? No nos damos cuenta. No nos pasa nada y tampoco somos contagiosos y da lo mismo. Pero eventualmente a lo largo de su vida, una persona infectada, el 10% va a generar la enfermedad. Bueno, ahí estábamos hablando sobre la tuberculosis, qué es esta enfermedad, cómo se contagia, los síntomas y también lo más importante es que ustedes pueden solicitar este examen de expectoración o baciloscopía, que nos contaba ahí el doctor Sergio Pereira, y que es totalmente gratuito en su consultorio. Si usted piensa que tiene esta enfermedad, y los síntomas también los vio ahí el doctor, para que lo haga lo antes posible y evite la tuberculosis que está presente, pensamos, durante todo el tiempo, o sea, no solamente en invierno, sino que... está siempre presente. Ahora, ¿qué pasa? En invierno, como aumentan los cuadros respiratorios, ¿cierto? Claro. Puede que alguien que, no sé, que tiene tuberculosis y que en general tose poco, se enferma, ¿cierto? Y empieza a toser más y más contagioso, pero no es que aumente necesariamente la tuberculosis en ese periodo. Queremos agradecer la visita del doctor Sergio Pereira acá mañana de Noticias del Conquistador. Muchas gracias por venir. De nada. Oye, hacemos la pausa, 12 minutos para las 11. Estamos haciendo mañana de Noticias en el Conquistador Valdivia.